Bueno, y entonces, ¿seguimos? ¿Estáis todos? A ver, corriendo, gente, que si no, no llegamos a lo que quiero contaros. Weber. Llamamos Estado una institución política, ¿cuándo y solo cuándo? Su cuerpo administrativo. Weber, que era muy listo, entiende que el Estado, fijaos, es algo que existe porque tiene un cuerpo administrativo. Y es otra vuelta más de tuerca. Y fijaos, para definir el Estado tiene que recurrir al cuerpo de funcionarios o de trabajadores del Estado para poder definir qué es el Estado. ¿De acuerdo? O sea, para que veáis lo que os decía al comienzo, que estamos hablando de algo que es realmente complicadito. Entonces, Weber, digo que es súper listo, incorpora esa idea. Cuando su cuerpo administrativo reclama. En alemán es más clara la expresión, porque en alemán reclamar se dice in Anspruch nehmen, que sería como, no tiene traducción, sería como coger en su fundamento, no sé cómo sería, ¿no? Entonces yo siempre pongo el ejemplo de que tú vas a una discoteca y de repente aparece un tipo que te ve, ay, te agarra la pierna, dame tu teléfono, desde que te he visto me ha faltado el resuello, es lo más importante que me ha pasado en mi vida, y tú, quita, bicho. Y no creo que lo dijera así tampoco. Pero el tipo lo dice así, con ese tono, que es un ¿no? Y el tipo, por favor, dame tu teléfono porque no sabes, me ha cambiado la vida, ha sido verte, nunca me había pasado, no sé qué, no sé cuánto. Y al final tú dices, dame el teléfono porque es que ahora me tengo que ir y porque tengo una cosa muy urgente, pero te voy a llamar mañana, te quiero verte. Y tú al final dices, bueno, nada, se lo das el teléfono y al día siguiente no te llama. Ni al otro, ni al otro, ni al otro, ni al otro. Y un mes después vas otra vez a la discoteca y aparece el tipo. ¿Tú le reclamas algo? No, ¿verdad? No le reclamas nada. En cambio, tú imagínate que tienes una pareja con la que llevas viviendo varios años y te dice tu pareja, voy a comprar tabaco. Y tarda en volver 6 meses. Regresa, ¿le reclamas algo? ¿Por qué le reclamas, aparte de dónde está el tabaco, por qué le reclamas a uno y al otro no? A ver, no se me distraigan. ¿En la pareja hay una relación? No. ¿Un pacto social? ¿Con la pareja tienes un pacto social? Sí, vamos. ¿Con tu pareja un pacto social? Claro, si se va y le pide... ¿De verdad? Hombre, entre politólogos sí. Tú y yo, ¿qué tenemos entre nosotros? Y dices, pues un pacto social. Hay una suerte de contrato, ¿no? Sí, pero es una mala palabra también para usar en ese ámbito. Ya, pero hay reciprocidad. Hay un acuerdo, hay una frase, fijaos, que resume la teoría del Estado, que dice: el protego ergo obligo es el cogito ergo sum del Estado. Carl Schmitt. Ninguna. Uno de los libros más importantes de teoría del Estado, de un señor que se llama Michael Mann, comienza el libro diciendo: el nacimiento del Estado es idéntico al nacimiento de la mafia. Gente que te ofrece protección de ellos mismos. Así empieza el libro de Michael Mann, se llama Las fuentes del poder social. 2 tochos. Entonces, Carl Schmitt lo que plantea es que el te protejo y por tanto te obligo es el pienso luego soy del Estado. Pienso luego soy, ¿qué es? La frase que inaugura la filosofía moderna, la frase de Descartes. El pienso luego soy, el pienso luego existo,
es la frase que inaugura la filosofía moderna. Bueno, pues lo que inaugura el Estado moderno es el te protejo, luego te obligo. Es decir, el pacto feudo-vasallático. ¿Qué es un contrato? ¿Sabéis por qué es esencial que entendáis esto? Porque el Estado no es mera fuerza, el Estado incorpora una parte de contrato. Entonces esas lecturas que dicen, no, el Estado es mera fuerza, metes la pata, porque nunca puedes pelear contra el Estado porque no lo estás diagnosticando bien. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos en la definición de Weber que era súper listo, y Weber viene de la tradición de la teoría del Estado, donde está un tipo que se llama Jelinek, que es otro de los clásicos, de los más importantes. Jelinek. Weber dice que entonces el Estado, llamamos Estado a una institución política cuando y solo cuando su cuerpo administrativo reclama. Entonces, fijaos, nos reclaman ¿por qué? Porque hay un contrato. Fijaos que en traducciones malas de Weber dicen que el Estado es el que tiene el monopolio. No dice eso Weber en ningún lado. Dice siempre el que reclama. Y entonces eso es como una certera en la definición, porque Weber era muy listo. Y no es igual tener algo que reclamarlo. Os dije en la otra clase que recordaréis el argumento de Trasímaco, ¿recordáis? Trasímaco, en la República de Platón, es el que le dice a Sócrates, el que tiene el poder es el que tiene la fuerza, y le dice Sócrates, no es así. La fuerza es potestas y autoritas. Potestas y autoritas. Y por tanto el Estado, fijaos, ha mamado sobre todo de las dos grandes instituciones sociales, la potestas del ejército y la autoritas de la Iglesia. Potestas de la Iglesia, potestas del ejército, de la milicia, que ha brindado buena parte de la organización burocrática del Estado, y la autoritas, que ha brindado buena parte de toda la construcción simbólica también del Estado. Por tanto, cuando Weber dice que el Estado reclama, está diciendo, cuidado que aquí hay un contrato. ¿Y cómo reclama? Reclama, dice la definición, con éxito. Porque Weber era súper listo. Dice, claro, es que si yo te reclamo algo y no tengo éxito, no soy un Estado. Si Karzai en Afganistán reclama algo y no le hace ni puñetero caso a nadie, es un Estado fallido. No es un Estado, ahí no hay obediencia. Reclama con éxito ¿el qué? Que esto es el corazón de la definición, el monopolio de la violencia física. Es decir, el Estado es el que te obliga. La última ratio del Estado, ¿cuál es? La violencia. Si me falla todo lo demás, y si os dais cuenta, eso tiene que ver con la definición del obligado cumplimiento. Ya te digo si es obligado, porque te obligo, porque si no, pongo en marcha policías que te detienen, jueces que te juzgan y carceleros que te enjaulan. Claro. ¿De acuerdo? Por tanto, violencia física legítima. Pero Weber, que es súper listo, dice, la violencia física legítima no es para cualquier cosa, sino que termina la definición diciendo para el cumplimiento de los órdenes. Es decir, que todo este entramado es para el orden social del cual nos hemos dotado. O sea, no es porque de repente yo en nombre de mi capricho hago lo que me da la gana, no. Y basta leer las obras de Calderón para ver que del rey abajo ninguno, es decir que, o Fuenteovejuna, es decir que, si os dais cuenta lo que estoy trasladando es que no valen interpretaciones torpe marxistas, es decir, no, el Estado solamente es la violencia, y dices, coño, no es así, si no sería mucho más fácil derrotarlo. Es como decir, el neoliberalismo es el mal, y dices, vale, ya, es el mal, pero también es un sentido común. Y por eso es tan difícil luchar contra el modelo neoliberal, porque es un sentido común. Si tú hierras en el diagnóstico, es muy difícil que tú puedas entender contra qué estás peleando. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema que tiene la definición de Weber? Hombre, que la definición de Weber es una definición que llamamos desde la teoría liberal pluralista. ¿Qué dice la teoría pluralista? Dice que el Estado refleja sin más el propio pluralismo de la sociedad.
Repito, el Estado refleja en su composición el propio pluralismo de la sociedad. Y dices, hombre, no es así. No es así, ¿no? ¿Cuál es la otra gran interpretación del Estado? La marxista. La interpretación marxista de Marx tiene su primera gran expresión en el Manifiesto Comunista, donde dicen Marx y Engels que el Estado es el consejo de administración que gestiona los intereses conjuntos de la burguesía, que es una de las definiciones más famosas. El Estado, eso es el consejo de administración que gestiona los intereses comunes de la burguesía. Marx, que era súper listo, luego va a matizar esta definición y va a decir en otros trabajos, como La lucha de clases en Francia, que el Estado tiene cierta autonomía relativa. ¿Qué significa esto? Significa que Marx se da cuenta de que el Estado no es sin más un instrumento de clase perfecto y cuasi mecánico, sino que el Estado incorpora otra serie de cuestiones que lo hace un poquito más complejo. Sobre estos planteamientos, los post-marxistas discutieron, como os decía antes, por ejemplo, algunos decían que el Estado es una cosa. ¿Es una cosa eso qué es? ¿No? Como que es un ente con voluntad propia, por ejemplo, para explicar la razón de Estado. Entonces, los que planteaban que el Estado era una cosa, de alguna manera caían en la ensoñación de Hegel. A Hegel lo que más le ponía era el Estado prusiano. Es decir, tenía como una fijación psicoanalítica, ¿no? Que es por eso la queja de Marx y los hegelianos de izquierda diciendo, o sea, este Estado no es decía Hegel que el Estado era die größte Sittlichkeit, la máxima eticidad, frente al mundo de lo que llamaba Hegel de la sociedad civil, que era el mercado, de la lucha de todos contra todos, de las desigualdades. Decía que el Estado es el que nos cuida a todos. Y decía Marx, hombre, no es así, porque de hecho, si intento organizar a los obreros, el Estado me manda a la policía y al ejército y me masacran. Por tanto, esto de que la gran eticidad es mentira, ¿no? Entonces, en esa estela hay muchos autores marxistas que han querido analizar el Estado como una cosa aislada, propia, como una visión que se dice estadocéntrica, como que el Estado es como si se hubiera autocreado, ¿no? Como si se hubiera construido a sí mismo. Otros autores lo que han planteado es lo que se llama el instrumentalismo, que te decían que el Estado es un instrumento de la clase que lo controle y que por tanto el Estado, si lo controla la burguesía, será burgués, pero si lo controla el proletariado será un Estado proletario. Esta definición también hacía aguas, porque de alguna manera, fijaos, no entendía que el Estado, que es otra cosa que hacen Marx y Engels en el manifiesto, cuando buscan un adjetivo para el Estado, dicen el Estado moderno representativo. Es decir, que se dan cuenta de que el Estado es representativo. Y creo que os contaba que Marx, que era un lector de Rousseau, plantea a Rousseau que tontos los ingleses que creen que son libres porque votan, cuando solamente son libres una vez cada 4 años. Es decir, que la condición representativa hace siempre que unos pocos representen al conjunto. Y ese presupuesto de que el Estado va a ser obrero y de unos pocos van a representar a los obreros, en esa idea de la representación ahí hay un problema. Ahí hay un problema no resuelto. Porque es bastante probable que al final los que ocupen el Estado no sean obreros, como suele ser el caso. No suele haber obreros en la representación del Estado, suele haber la gente que tiene mayores recursos para gestionar el Estado, abogados o economistas, o en otro momento histórico a lo mejor militares. ¿Me vais siguiendo? ¿Cómo se ha solventado todo esto? El jefe, para mí, actualmente de la teoría del Estado es Bob Jessop. Bob Jessop, vamos a sacar un libro en enero, que es como su libro... Bob Jessop se basa en otro autor
que se llamaba Nikos Poulantzas, que era un marxista inteligente. Creo que os mencionaba a Ludovico Silva, un filósofo venezolano que decía, si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa broma tú no puedes repetir como un loro, ¿no?, a Marx. Nikos Poulantzas toma una idea de Marx y dice, que esto es lo que tenéis que apuntar en recuadrito, dice que el Estado es una relación social. ¿Qué significa esto? Si queréis escribirlo, dice que el Estado es una condensación institucional de las relaciones sociales. Con dos matices. El Estado siempre condensa las relaciones sociales. El Estado condensa cómo se han solventado los conflictos sociales en el pasado y en el presente. Os lo repito. La idea de que el Estado es una relación social, lo que incorpora es la idea de que el Estado siempre va a reflejar cómo se solventan los conflictos sociales. Pero cuidado, el Estado viene representando, cuando menos desde hace 200 años, cómo se han solventado los conflictos sociales. De manera que el Estado hoy, en España, en Venezuela, en Francia o en Alemania, expresa cómo se han solventado los conflictos sociales, cuando menos en los últimos 200 años, y cómo se están solventando ahora. El Estado español, esta condensación compleja, donde operan muchos factores, ahora os voy a decir cuáles, incorpora la victoria de los blancos sobre los negros en los últimos 200 años, de los hombres sobre las mujeres, de los burgueses sobre los trabajadores. ¿Me seguís? Y por tanto el Estado ha incorporado en su propia lógica la forma en que se han solventado los conflictos en estos 200 años. ¿Significa que el Estado está congelado? No. Si mañana salieran a la calle 1 millón de españoles reclamando vivienda, o ponerlo más, 5 millones de españoles reclamando vivienda, seguramente el Estado tendría que replantear cómo operaría con la propiedad privada. Y podría el Estado responder con el ejército y con medidas. ¿Lo he borrado? ¿Lo he quitado? Por si acaso, un segundito. Vale. El Estado podría responder de dos maneras: mandando a la policía o incluso al ejército para hacer valer el funcionamiento actual del Estado, o podría cambiar. El Estado en Venezuela con Chávez operaba un Estado heredado, con una lógica heredada, con unos funcionarios heredados, con una constitución que, aunque tú la cambies, hereda el constitucionalismo anterior, con unos funcionarios del Estado, insisto, heredados, con un ejército heredado, con unas relaciones internacionales heredadas, con unas familias con un lugar social y también en relación con el Estado heredado, con unas leyes acumuladas heredadas que tú nunca te inventas de cero. Y al mismo tiempo operabas con un presupuesto nuevo, con un pueblo que se pensaba a sí mismo como un poder constituyente que presionaba al Estado para cambiar. Y ahí había una negociación constante. ¿Me seguís? Al entender el Estado como una relación social, entendemos, fijaos, que el Estado tiene una serie de lógicas propias que expresan cómo se han solventado los conflictos en los últimos 200 años. O sea, quién ha ganado los conflictos.
Esto lo entendéis todos, ¿no? Como bastante claro. Y en segundo lugar, al entender el Estado como una relación social, incorporas que el Estado, al ser representativo, por definición, le resulta mucho más fácil solventar unos problemas que otros. Es lo que llama Jessop la selectividad estructural del Estado, que para mí es el concepto más importante. La selectividad estructural del Estado implica que al Estado le resulta mucho más fácil solventar unos problemas que otros. ¿De manera absoluta? No, porque siempre puede haber una presión social que pueda cambiar. Es lo que llamamos la correlación de fuerzas. Pero, fijaos, incluso habiendo un cambio de correlación de fuerzas, es bastante probable que al Estado, incluso a la ocupación del Estado por parte de esa fuerza política que expresase una voluntad revolucionaria, es bastante probable que le siga resultando más fácil responder a unas exigencias que a otras, por la propia condición representativa. Te resulta más fácil reunirte con los principales empresarios que con todos los trabajadores. Te resulta mucho más fácil reunirte con representantes sindicales que con trabajadores. Te resulta mucho más fácil reunirte con alcaldes que con vecinos. Te resulta mucho más fácil ir a la televisión que reunirte con grupos de ciudadanos. Te resulta mucho más fácil hablar con 35 personas que gestionan el 25% del Producto Interior Bruto de tu país que reunirte con los 2 millones de pequeñas empresas. Al mismo tiempo, fijaos, al lado de esta condición representativa, esta incorporación del Estado de la forma en la que se han solventado los conflictos históricamente, implica, por ejemplo, que tú estás incorporando la fórmula funcionario. ¿Qué me cuentan mis amigos de Ahora Madrid o de Barcelona en Común? Que los funcionarios, a priori, son personas poco amigas de cualquier tipo de experimento. ¿Por qué? Porque desde su lectura de funcionarios saben que los gobiernos pasan y ellos permanecen. Saben que cualquier cambio puede generar inestabilidad. Saben que cualquier cambio implica más trabajo, es decir, más gasto de energía. Saben que hacer las cosas de manera diferente implican un experimentalismo que puede salir mal y puede repercutir en ellos, reclamándoles, ya digo, más esfuerzo o cambios que no necesitan. El Estado, por su propia condición de permanencia, lo que va a plantear la diferencia entre el Estado moderno y cualquier otra forma estatal anterior, solemos decir que es su condición de permanencia. Cuando queremos diferenciar el Estado moderno desde Maquiavelo, desde el siglo XVI en adelante, uno de los rasgos esenciales es la idea de permanencia. Es decir, que el Estado moderno siempre se analiza, esta es una idea que desarrolla Jelinek el primero, tú analizas el Estado en términos de territorio, de población y de administración. Administración. ¿Cuándo empezamos a hablar de estados? Cuando hay un reconocimiento mutuo. Es una fecha, las fechas siempre en ciencias sociales son como, bueno, bastante consensuadas, pero una fecha que se suele manejar como relevante es la Paz de Westfalia de 1648. ¿Por qué? Porque ahí empieza la sociedad internacional, la sociedad internaciones. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento entre los diferentes países. ¿Qué significa que los países se reconocen entre sí? ¿Qué están reconociendo?
No. Cuando los países se reconocen entre sí, ¿qué están reconociendo sobre todo? Es decir, ¿el qué? Fronteras. Fronteras. ¿Por qué? Porque las fronteras es donde opera, es que la que delimita la población existente, que está sometida a la jurisdicción de quien gestiona ese Estado. De hecho, un marqués, ¿qué es? Sino la marca adelantada donde se establece con esa base militar el nuevo avance, ¿no?, de tu jurisdicción. Hay, en términos de lo que os he planteado, en el libro del gobierno de las palabras, hay un capítulo que a mí me gusta mucho, es de los que más me gustan del libro, que se llama Estado, Democracia y Legitimidad. Dejadme que os cuente una cosa antes. Mirad, os vengo diciendo en la frase de el protego ergo obligo es el cogito ergo sum del Estado, en la definición de Weber de la coerción física legítima, en el argumento de Trasímaco, ahí está apareciendo todo el rato un concepto, que es uno de los conceptos para mí más relevantes de la ciencia política, que es el concepto de legitimidad. Legitimidad es lex íntima, legitimidad es algo legítimo, es algo que tú interiorizas no solamente como legal, sino como justo. No solamente es legal, sino que también es justo. Uno de los problemas del modelo neoliberal es que está revirtiendo esto. La justicia se está entendiendo solamente en términos legales. Que lo que es legal es justo y no es exactamente cierto. ¿Se entiende eso que acabo de decir? Hay un libro de Carl Schmitt que se llama Legalidad y Legitimidad, donde lo que estás planteando es si lo legal es siempre legítimo. Carl Schmitt te va a decir que sí, pero es evidente que no es así. O sea, que hay leyes que son injustas. Y por eso, fijaos, es muy importante que recordéis que en regímenes democráticos la desobediencia no impugna nunca al conjunto. Y por eso el concepto que analiza la desobediencia en contextos democráticos es el de desobediencia civil. Y el concepto de desobediencia civil, que es un concepto, siempre te reclama tres cosas para que sea desobediencia civil y no sea terrorismo o no tenga otro tipo de característica. Es, en primer lugar, que la desobediencia civil es pacífica, primer elemento. En segundo lugar, que lo que tú pides no lo pides para ti, sino que lo pides de manera universal. La desobediencia civil no es que yo quiero un piso, sino que yo quiero vivienda digna para todo el mundo, ¿no? Y el tercer rasgo de la desobediencia civil es que tú asumes las consecuencias de tu desobediencia. Es decir, tú eres insumiso, que era un movimiento de desobediencia civil que tuvimos en España, el que me tocó a mí generacionalmente, es el que logra que se abola el servicio militar obligatorio. Tú protestabas, no aceptabas hacer el servicio militar, no aceptabas hacer la prestación social sustitutoria, te encadenabas a la Capitanía General, nunca golpeabas a nadie, lo que tú pedías era no que tú no fueras a la mili, sino que no fuera nadie a la mili, obligatoriamente, y asumías las consecuencias. Por ejemplo, el declararte insumiso implicaba que te juzgaban, y dependiendo del juez, te procesaba o no, y dependiendo del juez,
te podían caer hasta 2 años y medio o 3 años de cárcel, ¿no? Y todo era, pero tú lo asumías. ¿Qué genera la desobediencia civil? Que es muy importante, conciencia. Es muy gandiano, ¿no? Es decir, es asumir el marco como una manera de demostrar la gestión injusta de un marco democrático. ¿Me seguís? Hay un libro clásico que es el Critón, de Platón, cuando llega Critón a decirle a Sócrates, han aparecido las velas en el horizonte, van a llegar aquí al amanecer, hemos sobornado a los carceleros, vete. Y Sócrates le dice, a mí quien me ha hecho un ser humano son las leyes de la ciudad. Si yo me fuera, me iría como una alimaña y caería sobre mí la deshonra. Yo creo que el castigo es injusto y la mejor manera de demostrarlo es haciendo que me castiguen de manera injusta. Bien, la idea de legitimidad, otra vez, quien la desarrolla inicialmente es Max Weber. Por eso cuando hablamos de Max Weber es porque es un tipo muy poderoso. Fijaos que una de las más grandes, reconstrucciones teóricas en el siglo XX es la Escuela de Frankfurt. Y la Escuela de Frankfurt, Adorno, Marcuse, Horkheimer, luego Habermas, Klaus Hofe, Hassel Honneth, estos tipos lo que hacen es meter a Marx con Weber y un poquito de Freud. O sea, pero hacen ahí como mistura. Marx es que era muy listo el tipo, muy listo. Era tan listo que se deprimió durante casi 4 años y se quedó mirando por una ventana. ¿Sabéis? Yo siempre lo cuento que Max Weber estaba haciendo ciencia social muy parecida a lo que estaba haciendo Kafka en la literatura. Entonces, de repente, el concepto de Max Weber es die Entzauberung der Welt, el desencantamiento del mundo. Weber es un tipo que le pasa como a Gramsci, que de repente dicen, ¿pero en qué se ha convertido esto? ¿No? La Primera Guerra Mundial, las trincheras. Es lo que, ¿sabéis quién es el que dice que va construyéndose el mundo del dinero, sustituyendo al mundo de la política? Es Carl Schmitt. Es que era más listo el cabrón. Yo me volví loco un día que leía Walter Benjamin, que es otro de los supergrandes, citando a Carl Schmitt. Y dices, joder, es que era muy listo Carl Schmitt. Ya os digo, y su inteligencia estaba en su realismo, en que era implacable, ¿no? No había nada que le distorsionara su mirada. Bueno, Weber dice que hay 3 tipos de legitimidad. La legitimidad tradicional, y es cuando tú obedeces a alguien porque porta una legitimidad de una tradición que tú reconoces como válida. Tú obedeces a un chamán, a un rey, al papa, a un líder religioso. El segundo tipo de legitimidad, dice Weber, él lo explica en términos de tipos puros, ¿no? Es lo que él llama la legitimidad carismática. El carisma es una cualidad extraordinaria. Carisma es lo que tiene alguien que tú no tienes. Carisma no es dar bien en la tele. El carisma es la cualidad que tienen sobre todo los estrategas militares. El carisma es lo que tiene alguien que en un momento de peligro es capaz de tomar decisiones para salvar a la ciudad. Entonces, ¿tú por qué lo obedeces? Porque tiene algo que tú no tienes. Obedeces a Ulises, el astuto, porque tiene carisma. Obedeces a una junta militar, obedeces a un general, obedeces a alguien que de repente cree que representa a la patria que está en peligro. Y luego dice Weber que la tercera legitimidad, la propia de nuestra época, es la legitimidad, la llama él, legal, racional.
No obedezco porque representes una tradición, no obedezco porque me vayas a salvar de un riesgo, obedezco porque has cumplido los procedimientos. Claro, estas tres legitimidades, dice Weber que se suelen dar mezcladas. Por ejemplo, Chávez, el presidente de Venezuela, ¿por qué le obedecía a la gente? ¿Por cuál de las tres legitimidades? Tú. Chávez le obedecen porque gana las elecciones. ¿Tenía carisma? Mogollón. O sea, tenía un tipo como que había construido. Tenía legitimidad tradicional, se la inventó. ¿No? Como que venía también de sus familiares. ¿Cómo? Bueno, era como de, ¿cómo lo llamaba? De Maisanta, ¿no? Es decir, era como Fox. Es decir, que cualquier... Parece mentira, ¿no?, con pensar que Rajoy pueda tener las tres, ¿no? O sea, Rajoy tiene, indudablemente, tiene la legitimidad, la legal racional, a ganar las elecciones. La carismática, bueno, para gente la tiene, ¿eh? O sea, no os engañéis con eso. Hay gente que entiende que es un tipo que aguanta, es un tipo impasible, es un tipo que no se pone nervioso. Y la tradicional también en la medida en que responde, ¿no?, a una España profunda, una España que viene del pasado, etcétera. Bien, antes de contaros lo último, quiero contaros lo penúltimo. Pues mira, Fidel Castro tiene la legal racional, es decir, que hay procesos internos de elecciones donde ellos... No, cuando llegó al poder llegó solamente por la carismática. Es decir, la patria estaba convertida en un gran burdel, la patria estaba sin soberanía, la patria estaba tomada por los gringos y los mafiosos y había que salvar la patria, en nombre de Martí, una parte también tradicional, ¿no?, de recuperar una construcción de la independencia, ¿no?, de hablar de la segunda independencia. ¿Pero quién? Es que no te dímelo otra vez. Digo que si él no cumpliría esa legalidad racional, porque entiendo yo que cuando están transgredidas, de su parte está, no sé si no entiendo yo la razón, ¿no? Tiene ese peso, o la legalidad, legalidad legal racional solo se refiere a lo totalmente legal. La legitimidad es un atributo del poder, que es el que te otorga obediencia. Entonces, por ejemplo, si hubiera un conflicto entre Fidel y Raúl, es complicado que lo hubiera, ¿no? Pero si hubiera un conflicto, pues igual lo ganaba Raúl, teniendo mucho menos carisma que Fidel. ¿Pero por qué? Porque Raúl ha cumplido unos procesos procedimentales que son los que se han dotado ellos. Y tienen su fuerza, ¿eh? Tienen su fuerza. ¿Vale? Suelen estar los tres mezclados. ¿Qué ocurre? Que en las sociedades modernas, sobre todo en el siglo XX y ya en el siglo XXI, la estabilidad va a venir otorgada sobre todo por la legitimidad legal racional. Tienes que establecer acuerdos, es decir, tú puedes tener una figura carismática que actúa de cemento, pero tiene que haber una base, porque la base es la que otorga la previsibilidad. Estamos otra vez con la idea de la necesidad de, incluso, no sé, en Irán, ¿no? Es decir, el consejo de los ayatolás, es decir, siempre hay una mezcla, ¿no?, de lo tradicional, pero se dotan de los instrumentos jurídicos de la ley para hacer valer su funcionamiento. La justicia no aparece ahí. La justicia. Claro, lo que decías antes de que la legitimidad tiene que ver con que consideres que es justo, ¿vale? Está muy bien visto. No aparece en los tres ejes que... Está muy bien visto porque es la gran
queja que algunos plantean que es lo que le llevó a Weber a la depresión, ¿no? Y es ¿de dónde emana lo legítimo? En el término tradicional sí que aparece la justicia, porque aparece la religión, y religión y justicia eran sinónimos. Es decir, que en términos históricos, lo que era justo y lo que no lo era te lo dictaba la religión. Y por tanto, seas un rey de origen divino, seas un líder religioso, seas alguien que encarna la tradición, las tradiciones son siempre, te diría que básicamente son de algún contenido religioso, ¿no? En términos carismáticos, tiene más que ver con la supervivencia y por tanto es una legitimidad más circunstancial. Es decir, que es una legitimidad que te otorga un poder en una situación extrema y por tanto es difícil mantenerla, ¿no? Sin más. Fíjate que en un caso como el de Perón, por ejemplo, él va a utilizar su figura para brindar, por ejemplo, soberanía popular y poner en marcha lo que se llamaba el desarrollismo, ¿no? Que sustituyera importaciones para intentar mejorar el bienestar. Es decir, que la idea de igualdad estaba muy vinculada a esta posibilidad. Que tú no quieres salvar la patria si los que te van a invadir van a traerte mejoras. Al revés. Por ejemplo, los pueblos hispánicos van a llamar a los bereberes, ¿no? Y van a abandonar a los reyes visigodos. Van a llamarlos a ellos porque creen que les van a traer ventajas. O sea que hay una área. Y en el término de la legal racional, en el planteamiento de Weber, la legitimidad legal racional vinculada a procedimientos tiene que ver también con sociedades democráticas. Es decir, tiene que ver con sociedades que van estableciendo el sufragio, que van estableciendo el Estado de Derecho y, por tanto, en ese propio entramado está también la sustanciación de ese elemento de igualdad, que es un elemento que tiene que ver con la justicia. Entonces, aunque no esté tan expresado, claro, la pregunta que se enfrenta a Weber es: ¿lo que la gente cree que es legítimo? ¿O cuál es la fuente de la legitimidad? Weber se lo plantea, y Weber plantea que la legitimidad es una creencia. Y él renuncia a establecer que la legitimidad emane de otro lugar que no sea la creencia de la gente en lo que es legítimo. Que es una solución como muy tenida por los pelos. ¿Qué te va a plantear Habermas? Que esa posibilidad weberiana tiene sentido solamente en procesos deliberativos, es decir, en procesos donde la ciudadanía realmente tenga las herramientas para deliberar qué tipo de sociedad quiere. Y por tanto el resultado final democrático en una sociedad donde realmente has deliberado va a beneficiar al conjunto, porque la gente no va a escoger vivir de una manera peor voluntariamente. Pero de alguna manera lo que están planteando ahí, fijaos, en discusión con planteamientos más normativistas, que haya otra fuente de lo justo que no sea la creencia de la gente. Que a mí me parece insuficiente, pero tampoco me parece que ¿quién te va a decir entonces qué es lo justo? ¿Lo van a decir los religiosos, las tradiciones, familia, los ricos? ¿Quién te lo va a decir? Es una discusión que no es tan sencilla. Y por eso, fijaos, hay una cosa ahí que es sutil, pero que para mí es muy importante, que creo que es lo que diferencia a alguien conservador de alguien progresista. Yo creo que la gente progresista confía en la gente. Es decir, que la gente progresista, en última instancia, cree que si se dan las condiciones de deliberación reales, las decisiones que toma la gente benefician al conjunto. Que sería la contraparte de una cosa que es una constatación histórica, y es que siempre que hay desigualdades, los pueblos se levantan. Entonces, si siempre que hay desigualdades, los pueblos se levantan, es que hay un criterio de justicia. ¿Sabéis dónde se demuestra esto? Es muy espectacular.
Si leéis en El gobierno de las palabras el capítulo 2, que se llama ¿Cómo somos?, os he dicho antes que para explicar la naturaleza humana yo me fui a la primatología, junto a la paleoantropología y la neurociencia. Entonces hay un autor que se llama Frans de Waal, que ha trabajado mucho con chimpancés y con macacos, y hay dos experimentos que me parecen brutales. Hay varios. Uno lo conoceréis, animales que activan una palanca y les sale alimento, pero en la jaula del lado le da una corriente eléctrica a una rata. Las ratas a la tercera vez dejan de aplicar la palanca, aunque tengan hambre. Es decir, hay algo ahí biológico, ¿no?, que opera para no hacer eso. Hay un experimento súper bonito, que a mí me parece que es maravilloso, y es que dos chimpancés en jaulas contiguas, llega el celador y al primero le da una rodaja de pepino, se pone súper contento porque está mucho más rico, y al segundo le da una rodaja de pepino y están todos contentos los chimpancés. La siguiente ocasión, unos minutos después, al primero le da una rodaja de pepino y al segundo le da una uva. El que se ha comido el pepino le mola, pero cuando ve que al otro le da una uva dice, ¿aquí qué pasa? Entre la quinta y la sexta vez que se hace el experimento de darle al primero el pepino, que al principio era una fiesta, pero empieza a comparar con la uva, y entre la quinta y la sexta vez grita, llora, tira el pepino. El de la jaula del lado coge el pepino y se lo zampa también. Es decir, los chimpancés tienen la noción de injusticia. Otro experimento paralelo, en una misma jaula, llega el celador y a uno de los chimpancés le da ración doble o triple de leche y fruta. ¿Sabéis qué hace el chimpancé? No reparte. Lo que le dice al celador es, dales a ellos también, porque le va a caer la del pulpo. Le va a caer la del pulpo. ¿Qué significa? Que los chimpancés no han desarrollado el compartir en el experimento, pero tienen absolutamente claro cuando se les está tratando de manera injusta. Hay 1000 experimentos, 1000, tenéis muchos en la red, Hay uno muy típico donde... ¿Cómo era el experimento? Llega el celador, ¿no?, y a ti te pone... Hay otro aquí, entonces se mueve la mesa, quiero recordar. Entonces la mesa está puesta aquí, entonces llega el celador y te pone comida y te la comes tú, ¿no? Y yo estoy aquí y veo cómo te la comes y digo, bueno, pero si yo toco aquí, tu comida se cae a unas rejas y la pierdes, y yo no hago nada. En cambio, si la reja está de mi lado y el celador está ahí y me pides que te ayude, entonces yo empujo mi reja para que tú estés ahí y a mí no me da comida, yo le doy a esto para que se caiga. Es decir, que si he colaborado contigo, me tienes que dar mi parte. Y si en el juego todos somos iguales, me corresponde mi parte. Es decir, los chimpancés, gente. ¿Por qué? Porque son animales sociales. Es que su supervivencia pasa por lo que os dije el otro día, que traemos un seguro biológico de supervivencia. Y el seguro biológico son las pasiones. ¿Y las pasiones en qué palabras se basan? ¿Qué es la palabra esencial de lo social? La reciprocidad. Las pasiones se basan en la reciprocidad. Si me quieres, te quiero. Si me la juegas, te la devuelvo. Si me quieres, te quiero. Y si no me quieres, tengo celos. O sea, reciprocidad, reciprocidad, reciprocidad. ¿Vale? ¿Lo ves? Bien. El corazón, medio corazón de lo que quería contaros hoy. ¿Por qué obedecemos políticamente? Es decir, ¿por qué obedecemos al Estado? Es decir, ¿por qué funciona el orden social? ¿Por qué el Estado, como ese aparato que gestiona todas nuestras vidas, en su evolución histórica, hay una palabra que igual tenéis que conocer que es from cradle to the grave?
que es la expresión del laborismo británico en los años 30, que plantea que el Estado te tiene que acompañar from cradle, de la cuna a la tumba. Naces en un hospital público, estudias en el colegio público, vas en transporte público. Es decir, ese sueño del Estado social laborista que pretendían que iba a abolir el sistema capitalista. Y el Estado te acompaña en todas las etapas de tu vida, desde la cuna a la tumba. ¿Qué es lo que hace? Fijaos que el Estado haya ido incorporando su participación en el PIB. El Estado, a finales del siglo XIX, que lo ves, esos lores ingleses, ¿no?, que van al Parlamento y van así como: hola, Lady Elizabeth, ¿tomamos un té? Iba al Parlamento, pero da igual que no vaya porque no hay nada que hacer. Entonces, en cambio, fijaos, conforme van aumentando las responsabilidades del Estado, es decir, conforme el Estado va gestionando un porcentaje mayor del PIB, eso también le está exigiendo muchas cosas. Eso también explica, fijaos, por qué el Parlamento cada vez es menos importante y el Ejecutivo más importante. Porque cuando el Estado gestiona el 50% del PIB, joder, hace falta condición ejecutiva para ejecutarlo. Y por tanto el poder ejecutivo es más importante en ese sentido que el poder legislativo. Eso se llama el parlamentarismo racionalizado, que es como, conforme va avanzando el siglo XX, una parte importante de las funciones de la democracia se hace cargo de ellas el Ejecutivo y el Parlamento va rebajando sus funciones. Se llama el parlamentarismo racionalizado. ¿Vale? ¿Por qué obedecemos al Estado? Obedecemos al Estado por 4 razones. Primero, por coacción. Obedezco al Estado por lo que acabamos de ver de Max Weber. ¿Cuál era la ratio última del Estado? La violencia. O sea, la ratio última es que te pego con la cachiporra en la cabeza. ¿Vale? 2. ¿Por qué obedezco al Estado? Porque considero que es legítimo. ¿En qué términos? En los términos nuestros sería sobre todo porque, o sea, si de repente apareciera que ha hecho un pucherazo Rajoy, ¿Rajoy podría seguir siendo presidente del gobierno? Si mañana se descubre y sale en la prensa que ha habido un pucherazo donde ha habido trampas informáticas. No, tendría que dimitir, te lo aseguro. No. Otra cosa sería un golpe de Estado. Ya, pero el otro pues ya estaría rompiendo el orden. Pero en términos, es que ni de coña. Vamos. En tercer lugar, ¿por qué obedezco? Aquí tenéis que daros cuenta de un matiz. Obedezco porque los criterios de inclusión, porque comparto los criterios de inclusión, sería la expresión. Comparto los criterios de inclusión. O si queréis, para que sea más claro, comparto los criterios de inclusión ciudadana. ¿Qué significa esto? Que comparto los criterios de mi sociedad para ser ciudadanos. ¿Ciudadanos en qué términos? Os los he contado hoy, que también por eso necesitaba recuperar lo que os he contado aunque haya repetido. ¿Qué es ser ciudadano? Ser ciudadano en lo económico, ser ciudadano en lo político, ser ciudadano en lo normativo y ser ciudadano en lo cultural. ¿Qué es ser ciudadano? Es tener derechos sociales, derechos políticos, derechos civiles y derechos de identidad. ¿No? ¿Me seguís? ¿Vale? ¿Por qué pongo ahí compartir los criterios de inclusión cuando parece que es más evidente que hubiera puesto obedezco si estoy incluido?
en lo económico, en lo político, en lo normativo y en lo cultural. ¿Por qué crees tú? Se supone que el Estado ha dado los medios o las condiciones para que tú estés incluido. Entonces, como que te hace a ti responsable en el caso de que no estés incluido. Y si no estás incluido, ¿tú qué eres? Un excluido. Una palabra muy gringa, un loser. Es decir, tú puedes... Es mucho más normal que la gente obedezca cuando está incluida. O sea, cuando tienes bases económicas, cuando tú consideras que puedes votar y ser votado, cuando el Estado de Derecho se te aplica a ti igual que a los demás, cuando tienes una identidad cultural de la cual participas. Pero ¿qué ocurre? Que tú igual te va mal, pero consideras que es culpa tuya y tú obedeces. Y si queremos analizar las elecciones norteamericanas, tienes que incorporar esto. No es tan importante estar incluido como compartir los criterios de inclusión. ¿Veis? Esto hay un autor que se llama Ted Gurr, que dice que él estudia cuando nos sentimos satisfechos. ¿Cómo te sientes tú satisfecha? ¿En qué sentido? En sentido, en términos sociales, ¿cuándo te sentirías tú satisfecha? ¿Cuando tienes qué? Nunca. ¿Nunca? No, no es cierto. ¿Cuando te pagan? ¿Cuando te pagan qué? ¿Cuánto? Por mi trabajo. ¿Cuánto? Bien, ¿Y cuánto es bien? pues suficiente para tener cubierto. Fíjate las cosas que está diciendo tan contradictorias. Bien, suficiente. Lo que me compra cosas. No, cuando tengo un trabajo digno y decente. Digno y decente. Para Rosell eso significa 400 pavos al mes, 12 horas al día. ¿Cuándo estás satisfecho socialmente? ¿Cuando recibes qué? Es decir, cuando recibes lo que crees que te mereces. Fijad el matiz, ¿eh? Es cuando yo estoy feliz, cuando creo que tengo lo que merezco. Y lo que yo creo que merezco, ¿cómo lo construyo? ¿Y las expectativas cómo las construyo? O sea, la gente no está mosqueada por no tener un salario suizo, ¿no? Claro. Entonces, fijaos los dos matices. Tú estás feliz en virtud, es lo que se llama las preferencias relativas. Entonces, yo estoy feliz en virtud, joder, el mismo cuenco de arroz puede hacerme estar encabronadísimo o estar súper feliz. Y es el mismo cuenco de arroz. ¿Cómo? Claro, puedo estar súper feliz con el pepino hasta que aparece la uva. Claro. No es tanto el hecho de comerte 4 granos de arroz, sino ver cómo el de enfrente se come 2 cuerpos de arroz. La desigualdad, no tanto la... Y también que tú, y que establezcas una lectura de que tú te mereces más que esos 4 granos de arroz. Claro, partiendo de la base de que los dos son ciudadanos. Algo que hace que digas, yo merezco lo mismo. ¿Lo veis? Me falta una razón de la obediencia. ¿What? La gente dice por tradición. Tradición es una palabra que tiene que ver con la iglesia, con las costumbres. Con... Porque siempre lo has hecho. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál? Rutina. Por rutina. ¿Sabéis cómo mola mucho este cuadro si lo miráis en negativo? Cuando la gente desobedece. Estos funcionan como vasos comunicantes. Es decir, que si te quitan de uno, igual te aumentan otro. ¿Cuándo la gente desobedece? Mirad, desobedece cuando tú le rebajas la coacción o cuando se la subes.
En la República Democrática Alemana aumenta la coacción y la gente se mosquea, se encierran las iglesias, aumentan las protestas y al final termina cayendo el muro de Berlín. La masa crítica que os decía, el concepto de cuál es el nivel de coacción que te permite conseguir tus objetivos. Si te pasas, viceversa. Chávez, cuando llega al gobierno, dice, se ha terminado eso de entrar disparando y preguntando después. Y se rebaja mucho la violencia policial. ¿Qué hacen los malandros en Venezuela? Desobedecen muchísimo. Si de repente, fijaos, yo obedezco por legitimidad tradicional y me encuentro como en, no sé, me encuentro a mi líder como el padre Maciel de los Legionarios de Cristo, con vídeos a 4 patas, con niños, perros y mezcal. Dices, se me cae. Si de repente yo obedezco por tu condición extraordinaria y la Junta Militar Argentina pierde la guerra de las Malvinas, para el carajo. Si de repente alguien pierde la autorización política, que es uno de los problemas que hay ahora mismo en España y que ha vivido América Latina, ganar las elecciones ya no autoriza políticamente, dependiendo de tus performances. Sí, el gobierno este de la mediocre coalición paga a la troika los 11.000 millones, se endurecen las condiciones salariales. Aquí va a haber jaleo en este país, va a haber bronca. Va a haber bronca, esta noche va a haber bronca. Va a haber bronca seguro. ¿Por qué? Porque las elecciones ya no autorizan. ¿Por qué? Porque, ya que aparecería ahora la clase que tendríamos que empezar del populismo. Como el populismo es una respuesta, es un espejo de la democracia. Es decir, el populismo refleja lo que no está funcionando de la democracia. Y cómo la democracia representativa y el modelo capitalista de repente no funcionan. Y cómo en las tradiciones europeas, que sabéis que tenemos 2 grandes tradiciones, la tradición liberal de la lucha de la burguesía como clase contra el modelo de la monarquía absoluta, y esa tradición liberal insiste en la condición individual, insiste en la división de poderes, insiste en el pluralismo, existen las garantías individuales, pero también tenemos una tradición en Europa que es la tradición democrática, que insiste en la igualdad y en la soberanía popular. Y han sido 2 tradiciones enfrentadas. ¿Qué ha ocurrido? Que se han ido contaminando. La democracia se ha hecho liberal y el liberalismo se ha hecho democrático. El liberalismo no creía en el sufragio universal, por ejemplo, como Cánovas del Castillo, se ha ido haciendo democrática. Mientras que la democracia no creía en la división de poderes, se ha ido haciendo liberal. ¿Qué ocurre? Que como vivimos en modelos capitalistas, en cuanto a las exigencias del modelo así lo marcan, el liberalismo se olvida de la democracia. ¿Qué emerge entonces? Momentos populistas. Y el momento populista actualiza la exigencia de la soberanía popular y de la igualdad. ¿Qué facilita que eso se articule? Un liderazgo, porque es mucho más fácil de unir todo ese vapor social, condensarlo en una referencia, claro. ¿Cuál es un elemento central? Que desaparecen las instancias intermedias. Y hay una, porque las instancias intermedias, que por excelencia son o los partidos políticos o las instituciones, han fracasado, porque se han hecho liberales y han negado la condición igualitaria, y por tanto no valen. Y por tanto la relación va a ser entre el líder y el pueblo. El pueblo va pensándose a sí mismo en nombre de la soberanía popular y se va sintiendo como pueblo. Y por eso el populismo tiene una base nacional muy fuerte, porque es un pueblo que se actualiza en nombre de la soberanía popular y tienes que articularlo en los territorios, claro, en tu propio territorio. El momento populista es un momento transitorio, en tanto en cuanto que hay una reconstrucción de lo que os decía. El momento populista hereda el Estado, lo confronta y tenemos que ver qué sale de ese conflicto social y cómo se condensa
en la fórmula estatal esa incorporación que implica el modelo populista. ¿Qué ocurre? Que el modelo populista puede ser real o de diseño. El modelo populista puede realmente expresar el enfado de la ciudadanía con las insuficiencias del sistema, o puede basarse, Trump, Rivera, en los excesos del sistema para obtener apoyo parlamentario y no cambiar el sistema. Es lo que hace que coincida Podemos, Rivera, Le Pen, Trump en la crítica, en la impugnación del sistema. ¿Dónde está la diferencia? En que después de ese momento destituyente tiene que haber el momento constituyente, y ahí están las diferencias. En la fase destituyente tú estás criticando a la casta, los partidos políticos, los jueces, las grandes empresas, las puertas giratorias, la pérdida de soberanía. Ahí vas a coincidir en el esquema. ¿Por qué? Porque ellos están mintiendo. Ellos no van a cuestionar nunca realmente el sistema. En la fase constituyente es donde se verá. Hay autores, ayer hubo un artículo muy interesante en Público de Augusto Zamora que se llamaba 8 razones para amar a Trump, planteando que va a deportar a 3 millones de inmigrantes con antecedentes. Dice Zamora, no hay tantos. El que ha deportado a 3 millones, a 2.700.000, ha sido Obama. Que va a terminar con los tratados de libre comercio. ¡Qué bien! Porque es que Inglaterra impuso tratados de libre comercio para poder exportar sus bienes y empobrecer a buena parte de los países. Que no va a permitir que Crimea, que fue una locura del descerebrado de Khrushchev, que de repente, pensando que la Unión Soviética va a durar siempre, se la regala a Ucrania, cuando es una península autónoma que además está allí la flota en Sebastopol, y de repente dice Trump, no vamos a apoyar que Ucrania se quede con la península de Crimea, y dice, pues qué bien, porque ahorra una guerra. Entonces hace un planteamiento diciendo, a ver qué cumple y qué no cumple. A ver qué cumple y qué no cumple el populista Trump. Yo creo que no van a cumplir, porque utilizan la retórica de los excesos del sistema para obtener apoyo, pero después no van a cumplir porque son sistémicos. Y por tanto creo que es difícil que eso ocurra. Decía, no obedezco en virtud de los cambios en la coacción, no obedezco en virtud de la quiebra de la legitimidad, no obedezco en tanto en cuanto creo que los criterios de inclusión no se están cumpliendo, me siento excluido por la crisis, la política me parece ajena a los cauces democráticos, el derecho no es igual para todos, o tengo una identidad catalana que no me la están reconociendo. Y por último, ¿por qué no obedezco? Porque de repente se cambia la rutina, el 15M. Las primaveras cambian el marco. Y por eso, fijaos, cuando de repente el sistema tiene dificultades para incluirnos, sobre todo en lo económico, que incrementa la coacción e intenta incrementar la rutina. Todas las semanas hay 3 partidos del siglo, ¿no? O el miedo, para que no cambien las cosas, con esos telediarios llenos de miedo, o insistiendo en que cualquier alternativa es ilegítima. ¿Vale? Termino. ¿A quién escucha el Estado? Yo aquí he planteado en el libro que frente a esas explicaciones de si el Estado es un instrumento, una cosa, un aparato de la clase dominante, yo creo que tenemos que entender el Estado como una relación social. Es decir, como el Estado es un constructo donde hay muchas cosas. Está el aparato del Estado, está la visión que tiene la gente de lo que es el Estado, están las constituciones, las reglas, está la judicatura, en el Estado están los militares y la policía. Es que hay muchas cosas en el Estado. Y por tanto, cuando uno entiende el Estado como una relación social, lo que está planteando es cómo se relaciona la ciudadanía con todo ese entramado. Que, como bien decía Gramsci,
tiene materialidad y tiene cuestiones simbólicas. Es tan importante los medios de comunicación si me apuráis como otros elementos intrínsecos al aparato del Estado, como pueden ser, me atrevo a decir, hasta la judicatura. Los medios de comunicación van a establecer si la intervención, por ejemplo, de la policía o del ejército debe ser vista como legítima o no. Una intervención del ejército en Cataluña, la gente tiene que leerlo, y los medios de comunicación, si tienen la capacidad de decir que esa intervención es legítima, la veríamos como legítima. Por tanto, los medios de comunicación, fijaos, se convierten en un aparato de la estatalidad. Dices, ¿es Estado? Dices, pues Estado no es, pero es estatalidad. Influye en lo que hace el Estado. Es verdad que no es Estado, pero es estatalidad. ¿Me seguís? ¿A quién escucha el Estado? Yo me puse a hacer una lista y me salía el Estado, como entidad compleja, escucha a los que tienen la capacidad, que es una expresión otra vez de Carl Schmitt, los que mandan, dice Carl Schmitt, son los que pueden declarar el estado de excepción. Entonces, el Estado siempre escucha a los que pueden declarar el estado de excepción, los poderes fácticos, que tienen capacidad de emplear de manera generalizada la violencia física, no necesariamente legítima, al ejército nacional o a un ejército extranjero, a los banqueros, a los mercados, al sector financiero, a la patronal, a líderes carismáticos con capacidad de movilización, a entramados mediáticos, a mafias, al paramilitarismo. O sea que ya vemos ahí que el Estado va a escuchar a estos sectores, parece evidente, ¿no? Que el Estado va a escuchar, va a decir, me da lo mismo. Ya. 2. A la Constitución y a las leyes vigentes. El Estado va a escuchar también a las leyes internacionales. Este libro lo tenéis en mi página web, o sea que os lo podéis bajar sin problema. 3. A las estructuras administrativas, o sus reglamentos, sus prácticas habituales, sus instancias, que tienen la fuerza añadida de la costumbre y la tradición y que incluso después de una revolución siguen estando ahí. Ganan en Venezuela los revolucionarios, pero van al edificio, van a los edificios del antiguo Estado, están allí las secretarias del antiguo Estado, la norma heredada de continuidad del Estado te obliga a asumir, por esa continuidad legal de los Estados, a asumir todo lo anterior. El Estado escucha a los intereses particulares organizados, con especial relevancia a la fusión de intereses económicos y mediáticos que unen a su propia capacidad la de influir en la ciudadanía. Escucha a las presiones regionales, locales o de cualquier otro orden territorial. Escucha a la ciudadanía organizada, que reclama cuestiones de interés general o elementos identitarios, por ejemplo, comunidades nacionales. Escucha a la opinión pública. El Estado escucha a la opinión pública expresada bien a través de formas directas, huelgas, manifestaciones, formas propias de comunicación o indirectas, encuestas. Escucha a referentes morales, a iglesias, asociaciones, personalidades de prestigio, intelectuales. El Estado escucha a los paradigmas científicos y a los discursos hegemónicos que pretenden reconciliar el Estado con el bienestar colectivo. Esto es, que presuponen al Estado un papel de conciliación ética de la sociedad. ¿Se entiende esto? De que estás leyendo el Estado como, joder, o sea, puede ser el Papa diciéndole al Estado, tú tienes que intervenir aquí. Porque tienes una obligación ética. Y dice, no, mi interés es salvaguardar los intereses de las empresas mineras. Esto es muy importante. El Estado escucha a la propia subsistencia del aparato estatal. Es decir, de las personas que lo integran y que tienen en la administración su modus vivendi. Esto no implica una cosificación del Estado, como si el Estado fuera un ente abstracto con existencia por sí misma y al que está adscrito simbólicamente el interés general. El aparato estatal funciona con una lógica sistémica referenciada teóricamente con la imparcialidad. Se presupone que los funcionarios son imparciales y que trabajan para el bien común, pero no es real. Esto no es real. ¿Cuáles son los funcionarios a los que tiene que escuchar el Estado de manera más clara? ¿Ah?
al ejército. Claro. Y a los que controlan un saber sin el cual el propio Estado no existe, colapsa. Es como el software, ¿no?, del Estado. El Estado escucha a los partidos políticos, especialmente a los que sostienen al gobierno, a los sindicatos, a las presiones internacionales, bien de otros gobiernos, bien de instancias supranacionales. El Estado escucha a las necesidades inmediatas de financiación. El Estado escucha también, fijaos, a la peculiaridad de las élites que lo dirigen en sus diferentes ámbitos. Es decir, al compromiso de Allende como representación del Estado en un momento determinado y que puede entender que el Estado tiene que cumplir determinadas cuestiones, aunque eso le puede llevar a la muerte o le puede llevar a una guerra civil, por ejemplo. Bueno, es la hora. Vale, lo último que os digo, y nos vamos, es que el Estado nacional se ha hecho demasiado pequeño para algunas cosas y demasiado grande para otras. El Estado nacional español es demasiado grande para gestionar un hospital en Sevilla, pero es demasiado pequeño para solventar las migraciones o el cambio climático. Y esto implica que el Estado nacional está viéndose sustituido por entidades supranacionales y por procesos de descentralización que por el desarrollo tecnológico lo facultan. Y por tanto el Estado nacional se está convirtiendo en algo que tiene que empezar a negociar con todos estos elementos que os he dicho. Y añadid un último elemento. El Estado actual funciona con el marco teórico del liberalismo, pero funcionan como Estado de partidos. Esto es esencial, gente. El Estado funciona sobre la base de los partidos políticos. Las estructuras del Estado las ocupan los partidos políticos. Y por tanto, fijaos, por ejemplo, el marco teórico es el artículo 67.2 que dice que está prohibido el mandato imperativo, que es una idea de la Constitución francesa de 1793. Está prohibido el mandato imperativo. La gente de Segovia no puede hacer que dimita el de la Serna cuando se enteran que es un ladrón. En cambio, ¿quién tiene mandato imperativo? El partido, que les multa cuando votan lo que no quieren o que los quita. Por tanto, fijaos, tenemos el marco teórico del Estado de partidos, pero tenemos el marco teórico del modelo liberal por el funcionamiento del Estado de partidos. ¿Y sabéis qué problema hay ahí? Y esto es el corazón. En esa pugna entre el modelo liberal y el modelo democrático, quien otorga legitimidad es el modelo democrático. Y por eso, fijaos, la queja populista que cuestiona a los partidos políticos es una queja al déficit de legitimidad de nuestros estados, que es evidente, llevamos algunos diciéndolo 25 años respecto de la Unión Europea. El déficit democrático tiene que generar al final un cuestionamiento de la democracia. ¿Cuál ha sido la respuesta neoliberal? La respuesta neoliberal ha sido, como ya no hay conflicto, porque con la caída de la Unión Soviética los problemas políticos y por tanto los problemas de poder ya no existen, hoy los problemas ¿cómo son? Técnicos. Os repito, como se cae la Unión Soviética y ya no hay un cuestionamiento entre los modelos democrático y liberal, sino que ya ha ganado el liberal democrático, aunque se carguen lo democrático, los problemas ya no son políticos, los problemas ya son técnicos. Y por tanto, ¿quién tiene que solventar los problemas? Los técnicos. Y esto abre una nueva forma de gobierno, que es lo que se llama la gobernanza. ¿La gobernanza qué es? Es un gobierno de los técnicos. La gobernanza es un gobierno donde ya no es el Estado, sino que el Estado convoca a las empresas, a las ONGs, a los grupos, porque ya nos podemos sentar todos juntos. ¿Por qué? Porque ya no tenemos conflictos. ¿Y por qué no tenemos conflictos? Porque ya han desaparecido, porque estamos en una época donde ya no hay conflictos. La gobernanza tiene una parte real, que es esta insuficiencia del Estado por arriba y por abajo que os decía, esta insuficiencia para dar determinadas respuestas, pero la solución es falsa, porque la solución está intentando convertir
a los técnicos en los que sustituyan a la democracia. Y los técnicos siempre trabajan desde la perspectiva liberal. Y por tanto, al final, se produce un déficit democrático y por eso la emergencia de respuestas populistas. Bueno, pues muchas gracias por escucharme y nada, mi correo es juancarlos.monedero@gmail.com, ahí me podéis localizar y estamos por aquí y nos vemos por las calles, ¿vale? Venga, pues gracias.